Efesios capítulo 6 y versículo 10. Leo la palabra. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí. Bendita su palabra. Gloria al Señor. ¿Os acordáis de algo del domingo pasado? Gloria a Dios. ¿Os acordáis del título del mensaje? No hay renovación, no hay transformación. Gloria a Dios. Ese es un hombre que ha estado viviendo el mensaje. Así como mejor se te graba. Bendito el nombre de Jesús. Si no hay renovación, decíamos, ¿qué pasa? No hay transformación. Y explicamos que el apóstol Pablo había dicho: os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios. Ha hablado de la justificación desde el minuto 1 en Romanos 1 hasta el 12. Y estuvimos hablando todo lo que eso significaba, la obra de Cristo. La justificación es la obra de Cristo, que está acabada y terminada, y es perfecta, y es a través de su sangre. En la justificación nadie tiene mancha ninguna. Todos estamos declarados santos, irreprensibles y sin mancha, dice Colosenses 1:22. En la justificación, la obra de Cristo. Ahora, el apóstol nos invitaba y nos rogaba diciendo: así que es un nexo uniendo todo esto que hemos hablado, que Cristo ha hecho. Yo os ruego ahora, por la misericordia de Dios, que presentéis, dice, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que toda esta justificación que Cristo nos ha dado y que ha sucedido en el Calvario y que ha sido registrado arriba, ahora hagamos un traslado por medio de la fe, y esos papeles se conviertan en tablas de carnes a través de tu cuerpo, cuando es presentado como un sacrificio vivo en esta tierra. Ahí en teología es donde eso se le llama el proceso de la santificación. Lo que Cristo hizo en la cruz es un suceso, es un acto puntual y determinado en la historia, donde derrama su sangre a través del sacrificio del Calvario. Pero ahora que todo eso se haga una realidad en nuestra vida, anticipando Él la muerte a cada uno de nosotros, nos da la herencia en vida. Todo ese proceso de que se traduzca toda esa justicia en nuestras vidas, eso se llama en teología la santificación. Y ahí estamos, la santificación. Por eso estábamos hablando de que cuando un pecador arrepentido viene a Cristo y le entrega sus pecados, porque no hay otra cosa que el pecador le puede dar a Cristo que sus pecados, en ese momento ese corazón es lavado con la sangre de Cristo, y Dios, jurídicamente hablando y legalmente hablando, es que puede meter el espíritu de su Hijo en el corazón de ese pecador,
que se ha convencido de pecado, de justicia y de juicio y se ha arrepentido, entonces sí puede poner su espíritu ahí, porque ese odre ha sido limpiado. ¿Estoy correcto? Y hablábamos que el vino nuevo, ¿dónde se tiene que derramar? En odres nuevos. Porque si el vino nuevo se derrama en odres viejos, ¿qué pasa? Se rompen los odres. Y el vino se pierde. O sea, la bendición, la salvación, la justificación, si no se deposita en un odre nuevo, la salvación se pierde. Muchos dicen la salvación no se pierde, pero la salvación se puede llegar a perder. No es que nos vayamos a concentrar hablando de que la salvación se pierde, ¿no? Pero cuando Jesucristo dijo que el vino se pierde, se estaba refiriendo a eso. De que ha habido un derramamiento de sangre, porque el vino es tipo de la sangre, pero ha sido en vano. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios: yo ruego, hermano, que no toméis la gracia de Dios en vano, dice. En vano significa que te están exponiendo la obra de Dios para que tú entres a ella y tú no crees en eso. Entonces todo lo que se está haciendo para tu vida, dice, es en vano. Esto no va a dar el resultado por el cual y para lo que se ha gestionado todo esto. Es algo vano. Entonces estuvimos hablando de que el Espíritu Santo, cuando toma el control de un pecador arrepentido, si la obra la hace el Espíritu, ¿qué hace? Bueno, pues le enseña al pecador a desvestirse del viejo hombre. ¿Correcto? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué venimos vestidos nosotros cuando venimos con el viejo hombre? Venimos vestidos de ira, de enojo, de maldad, de violencia. Venimos vestidos de orgullo, de arrogancia, de altivez. Hay muchísimas cosas que conforman ese carácter viejo, tipo de un vestido. Y el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros y esas cosas que pasan empiezan a salir. Hay unas que salen rápido, hay otras que cuesta más. ¿De acuerdo? Entonces esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y yo en esta mañana quiero hacer énfasis, separación y traer luz a nuestras vidas para que entendamos los elementos que Dios nos ha puesto. Oye esto, para que entendamos bien los elementos que Dios nos ha puesto y sepamos con un entendimiento claro cómo es que tenemos que correr nuestra vida cristiana, ¿vale? Sin dar palos al aire y sin correr a la aventura. Dice el apóstol Pablo: yo de esta forma peleo, dice, no como el que golpea al aire, sino que golpeo, que dice, mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Él aprendió a presentar su cuerpo en sacrificio vivo y aprendió a apropiarse de los beneficios de la cruz, de manera que esta naturaleza vieja quedaba crucificada literalmente, y ya una naturaleza crucificada impide que se manifieste ese viejo hombre. Cuando tu naturaleza está 100% crucificada, la vieja creación, en términos legales, no se manifiesta porque no puede. No porque no quiera, sino porque literalmente no puede. Queda declarada nula, sin fruto. Es como que tú siembras algo y no sale nada. Siembras algo y no sale nada. Entonces la vieja creación quiere manifestarse, pero no puede. Porque, como dice Romanos 6, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y presentar vuestros miembros, no a la iniquidad, dice, sino a Dios, para que no sean usados para la injusticia, sino para que sean usados para la justicia. Eso es un proceso que no toda la iglesia, ni no todos los hermanos estamos sabiendo caminar en él. Todo el mundo, la gran mayoría de hermanos en la iglesia está teniendo problemas con su carácter.
con su formación, con su forma y manera de ser. La personalidad de Cristo no está hallando la manera de manifestarse por el Espíritu. Y ahí entonces hay algo que está pasando. Entonces yo quiero en esta mañana presentarte dos elementos que Dios ha dejado claro en las Escrituras para esta pelea. Uno es la sangre como elemento que va a tratar con los pecados que tú cometes y cometerás. La sangre. Otro es la cruz. Y oye esto. La sangre es la provisión que Dios nos ha dado para tratar con los pecados que tú cometes. ¿Para qué? Para que sean borrados delante de su presencia. Pecado que tú cometes, pecado que tú confiesas, la presencia de Dios no lo registra, no lo ve. La sangre está delante de los ojos del Padre mediante la persona de Cristo. Y oye esto, porque para creer esto hay que tener fe. Dice la Biblia, no entró Cristo en el santuario terrenal, sino en el celestial. ¿Dice Hebreos eso? Sí, correcto. Y dice, y no lo hizo con sangres ni de macho de toros ni de cabríos, sino lo hizo con ¿qué? Dice, con la suya propia. Y ahora yo pregunto, ¿cómo Cristo ha metido la sangre allí? Si fue vertida en la cruz del Calvario. Pues bien, decir una cosa, la sangre de Cristo ha sido introducida allá arriba. Y la sangre habla. Que tenían que untar los judíos los dinteles de las casas en la Pascua. Sangre. A Dios tú no lo convences con comportamiento bueno, humano, carnal, adámico, ni porque rece 3 Ave María ni 4 Padre Nuestro, ni porque sea tú el apóstol de moda y sea la última Coca-Cola en el desierto, que no. Que Dios lo único que frena la ira sobre el ser humano es la sangre preciosa y divina que Cristo vertió en el Calvario e introdujo en el santuario celestial. Si miráramos la historia de los hombres desde el minuto 1, cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, y estudiáramos, digamos, la historia en un ámbito secular o en el bíblico, vamos a ver que los hombres han hecho cosas grandes y vamos a ver en una gráfica, veríamos, oye, pues mira la torre de Babel, pero ¿qué pasa? Descendió Dios, la deshizo. Los hombres hicieron esto, lo deshizo. Y si pudiéramos ver todas las obras que han hecho los hombres, que se glorifican a sí mismos, que han sido cosas buenas, la mano de Dios viene y las abarata. Y tú verías una gráfica totalmente plana. Nada ha agradado a Dios. Ahora, en el momento que llegamos al Calvario, ahí la cosa cambia. Está hablando Jesús con Nicodemo. Y en medio de la conversación, le dice Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo aquel que a él mirare será sano y salvo. Cuando Jesucristo fue levantado en el Calvario, a eso estaba refiriendo. Moisés levantó un asta, era un palo, y tenía una serpiente de bronce, y entonces Moisés la levantaba en medio del pueblo, que se habían metido serpientes venenosas que le estaban picando al pueblo por causa del pecado de la fornicación, y estaban todos enfermos muriéndose. Todo aquel que miraba a la serpiente quedaba sano. Y Jesús dice, esto es tipo de lo que ahora va a hacer mi Padre, no Moisés, lo va a hacer mi Padre. Va a levantar a su Hijo en la cruz del Calvario y le va a decir a todos, este y solamente este ha sido el único que me ha podido agradar con su vida, obra y derramamiento de su sangre. No hay otra obra hecha en la tierra que haya podido llegar al mismo trono de Dios que la obra de Cristo. Por eso que cuando somos guiados y dirigidos por el Espíritu, no podemos hablar de ningún otro hombre que sea Jesucristo hombre. Y no podemos mencionar ningún otro sacrificio que a Cristo y a este
crucificado. No hay otra cosa. Cuando el mensaje no viene en esa línea, sí es verdad, hay que hablar de doctrina, hay que tratar cosas, gloria a Dios, pero el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y cuando el mensaje es cristocéntrico y está la cruz envuelta, ten por seguro que está el Espíritu metido, porque esa es la obra del Espíritu, exaltar a Cristo. A mí no me vengas a decir, ni tú, ni yo, ni nadie, no, mira, el hermano, el otro y el de la moto y que están, el Espíritu Santo se pone celoso cuando oye en nuestra boca nombre de hombres, porque a la iglesia le ha sido revelado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla tenga que doblarse y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Tú sabes lo que es que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor? Y ahí va a tener que arrodillarse todo el mundo delante de ese sacrificio. Y Él callará toda lengua acusadora, mentirosa, que se levante en el día del juicio. Hay un juicio que está reservado para los hombres. Dice Hebreos 9:27, está establecido, eso ya es inamovible, para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, dice, viene el juicio. Los siervos de Dios le callarán la boca a todos esos mentirosos y mequetrefes que hablan, murmuran y dicen cosas en contra de Dios, o en contra de la obra, o en contra de tu vida y en contra de la mía, y todo eso será callado y avergonzado en el día del juicio, porque en el día del juicio el Padre presentará al Hijo, y todas esas lenguas que se levantan acusando a la iglesia y tu vida y la mía, que están cubiertas por la sangre del Hijo, no te van a ver a ti ni me van a ver a mí, van a ver la vida del Hijo, y el Padre se va a levantar con orgullo y que diga, ahora a ver quién habla en contra de la vida de mi Hijo, que es santa, es pura, es inmaculada, nunca cometió un fallo. Me van a decir, no, pero es este no, este está dentro de mi Hijo, yo a este hace tiempo que lo dejó de ver, este ya está crucificado, yo ya no sé más nada de este, yo solo sé de Cristo. Y el Padre va a sacar la sangre como testimonio, se la va a enseñar a todos, y toda lengua va a tener que callarse, y sus enemigos van a tener que venir y postrarse delante de sus pies. ¿Hasta cuándo? Dijo el Hijo. ¿Hasta cuándo, Padre, va a durar esto? Allí está sentado al lado, y muchas veces, ¿hasta cuándo? Dijo el salmista. Porque todo eso está relatado en los salmos. Dice, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque el Padre quiere que como en el cielo todos lo honran a Él, aquí en la tierra todo el mundo honre al Hijo. Y dice el Salmo capítulo 2, honrad al Hijo para que no se enoje porque se inflama de pronto su ira. Ese sacrificio ha sido tan y tan potente y tan grande que la ira de Dios, que venía como rayo a fulminar la tierra, la ira justa de Dios venía a fulminarte a ti en tu pecado, y cuando ese rayo de ira ha traspasado la cruz, se ha transformado, ha sido como un catalizador que ha cambiado el proceder de Dios, y la justicia de momento se ha encontrado con la sangre de Cristo y ha tenido que callar la boca. Y lo que era ira y enojo hacia tu vida y hacia la mía se ha convertido en cariño, se ha convertido en amor, se ha convertido en afecto, y Dios venía por ti y al final te ha recibido como su hijo. Hemos sido adoptados en Jesucristo. Esa es la obra preciosa de Cristo. Ahí no hay mancha, ahí no hay absolutamente ni una mácula, es perfecta. Yo te aconsejo que cuando estés pasando tus momentos malos, porque vienen, tú te atrevas a mirar solamente la obra de Cristo. No mires tus errores, ni tus aciertos, ni tu subida, ni tus bajadas. Dile, Padre, ayúdame
a deleitarme y a meditar en la obra de Cristo. Y el Padre te va a revelar. Te va a revelar cada día más profundamente lo que significa para Él la obra del Calvario. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que nosotros ahora estamos en un proceso, hermano. ¿Cuál es el elemento para tratar con los pecados? La sangre. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:7 dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. ¿Cuándo es uno? A Jesucristo el Hijo. Primera de Juan 1:7 dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuál es el elemento entonces que ha dejado para nuestra santificación? Es la cruz. Para crucificar nuestra carne. El evento del Calvario es un evento que se registra fuera de ti. Oye esto, el perdón de los pecados es un evento que se registra fuera de ti. O sea, la sangre se ha derramado fuera de ti y ha sido introducido en un lugar fuera de ti. La sangre. ¿De acuerdo? La sangre. Ahora, para tratar con esta naturaleza caída, para tratar con este traje viejo, no es el recurso de Dios, la provisión, la sangre, no, es la cruz. Vamos un momentito a Gálatas capítulo 5. Versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Los que son de Cristo. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Gloria a Dios por los amenes. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Todos nosotros somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Dice, ¿los que son de quién? De Cristo. ¿Qué han hecho? Han crucificado la carne. Oye esto. Aunque tú no te veas en ti cambios, aunque tu naturaleza pecaminosa siga manifestándose, tú tienes por la fe que entender este sacrificio del que hemos hablado, porque lo voy a dividir en dos partes: el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu en nosotros. Son dos cosas diferentes. Cuando tú veas que tu comportamiento no es adecuado, ¿qué pasa? Y que no estás a la altura, no mires eso. ¿Qué tienes que mirar? Lo que computa delante de Dios. ¿Qué? La sangre. La sangre es la que testifica por ti en el lugar celestial. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tú ves? Es lo que ven los demás. Es lo que vemos todos. Aquí, entonces, ¿qué? Vamos a darnos a la tarea de colaborar para que la obra del Espíritu se haga. ¿Cómo? Crucificando la carne con sus deseos y pasiones. Dice en el versículo 16 de ahí mismo de Gálatas, capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice después, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque en lo profundo de nuestros corazones, desde que venimos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, el deseo del creyente es agradar a Dios. No te pienses tú, oye esto, que si en algún momento tú tienes deseos de agradar a Dios, no te pienses tú que eso es tuyo. Eso no es tuyo. Eso es de Cristo.
El deseo que hubo en Cristo de agradar a Dios es de Él. Lo que pasa es que el Espíritu lo saca del traje de Cristo y te lo pone a ti. No te vayas a pensar que el deseo que tú tienes de agradarle a Él, eso es tuyo. Eso no es tuyo. Eso es de Él. El deseo tuyo está adherido a la carne. Por eso que mientras que tú tengas en lo profundo de tu corazón el deseo de agradar a Dios, ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu, trabajando. Eso es una señal de que el Espíritu está. Cuando se te vaya a ti el deseo de agradar a Dios, entonces tú dices, malo. Ya puede ser que hayamos entrado en una movida de que hayamos apagado el Espíritu o contristado. Pero mientras que el deseo de agradarle esté vivo, ahí está el Espíritu. Porque el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Y cuál es el deseo? Agradar a Dios. Dice ahí, andad en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu te lleva a agradar a Dios. Ahora, como andes satisfaciendo los deseos de la carne, entonces empieza una guerra en tu mente y en tu corazón. Y es una guerra donde son dos frentes opuestos literalmente. Dice que se oponen. Para que no hagas ¿qué? Lo que verdaderamente queremos, que es agradar a Dios. El otro día dimos 3 principios con los cuales el apóstol Pablo nos quería guiar en Romanos 12 a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primero, no conformarse a este siglo. Eso lo dice, no os conforméis a este siglo. Número 1. Número 2, renuncia. Aquí lo puse yo. Renuncia y rendición a la voluntad del Espíritu. Tiene que haber cuando yo no me conformo a este siglo y me humillo a mí mismo, pongo mi voluntad a los pies del Padre, entonces es una renuncia a querer o pretender vivir mi vida. Ya estoy crucificando mi carne a través de una decisión por el Espíritu. Tú tienes en ti dominio propio. Hay otra parte que le llama templanza. Cuando tú en ese dominio sometes el deseo de la carne y lo llevas a los pies de Cristo, es una renuncia, una negación. No conformarse o inconformismo, renuncia, y puedo entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Decía el apóstol, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Muchas veces no tenemos capacidad de medición. ¿Me estáis siguiendo en lo que expreso? No tenemos capacidad de medir o de saber o discernir cuál es la voluntad de Dios concreta y precisa para nuestra vida. Estamos fallando en algo. Entonces, en esa guianza por el Espíritu es donde empieza el proceso. Ahí el Espíritu te empieza a hacer morir todo lo terrenal en ti, para vestirte, oye esto, del hombre nuevo. Vamos un momentito a Colosenses, porque el tiempo avanza. Colosenses, capítulo 3. Dice la palabra allí. Oye esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Oye esto, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba.
Y dice, y no las de la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a su gente cuando le seguían? Dice, no andéis ya como los otros gentiles, dice. Como los gentiles. ¿Por qué? Dice, porque ellos están todo el tiempo pensando en qué comeremos, qué vestiremos, cómo vamos a pagar la factura, cómo vamos a pagar el alquiler, cómo vamos a pagar la hipoteca, cómo lo vamos a hacer. Si tú pones la mira en eso te vas a pegar toda la vida. Pero que ese es el sentir de la carne. Ah, entonces, ¿qué me quiere decir tu hermano? Que yo ponga la mira a las cosas de arriba. Venga, las cosas de arriba. Ya está. ¿No? Como me decía uno. Y aquí me tocan a la puerta y me traen la comida y en la factura, en la nómina me ingresa lo que necesito y yo ya me desentiendo porque yo ya me pongo la mira a las cosas de arriba. El carnal habla así. Con esa ironía y ese toque. Pero todo eso no es otra cosa que falta de fe. Pues, ¿tú sabes lo que dice la palabra? Que ponga la mira a las cosas de arriba. Y que tenga fe en que Dios va a hacer la obra. Y le dice Jesucristo a su gente, mira las flores del campo. Dice, mira esa amapola, mira esos lirios, mira cómo están vestidos. Que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió tan lindo como un lirio de eso. Dice, y eso es hierba, que hoy está fresca, está bonita, está linda. Cuando llega la tarde le da este viento solano, se seca y ya no vale para nada. Y dice, mi padre la viste así, no hará mucho más por ti, hombre de poca fe. Dice en el versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. Ah, que lo tengo que hacer morir yo, sí. ¿Pero cómo? Por el Espíritu. Si no tuviéramos el Espíritu no podríamos hacer morir nada de lo terrenal. Entonces, ¿cómo lo hago morir? Inconformismo a este siglo, renuncia y abnegación. Yo puedo tomar una decisión con mi voluntad y someterla a la voluntad de Dios por el Espíritu. Otra cosa es que yo no quiera o que yo tergiverse ese sacrificio, aunque verdaderamente eso no se puede hacer, pero eso se puede hacer. Lo que ocurre es que cuando no tenemos la suficiente fe para darnos a la tarea de hacerlo, entonces nos quedamos toda la vida ahí creyendo que ya no hay más allá, que hasta aquí, que de aquí para allá ya no existe más nada. Y resulta que cuando tu fe se acaba, empieza la fe del Espíritu en ti. Como hemos hablado antes de empezar el mensaje, Abraham está buscando la promesa de Dios, y como no se daba, se junta con Agar y fabrican a Ismael. Y Dios llamó a Abraham con 75 años, y con 86 ya tiene Ismael. No, con 86 es que Abraham decide ponerse de acuerdo con Agar, porque no se daba la promesa de Dios, y con 99, alábalo si puede ahora, con 99, 24 años después de que Dios le dijera en Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, con 99 años, viene Dios y le dice a Abraham, el año que viene por tu mujer, por este tiempo, tu mujer, Sara, quedará encinta y tendrá a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y le da tal nombre. O sea, con 99 años Abraham, después de que Dios lo llamó con 75, se acabó la fe de Abraham, y entonces que empezaba la fe del Espíritu de Dios en él. ...24 años de proceso. Hablamos la semana pasada de Jacob, 21 años en casa de Labán, y Dios estaba con él, y él amaba a Dios, pero todo era en la carne, era humano. Y cuando viene de vuelta, os acordáis, ¿no? En Peniel, él se da cuenta de que él tiene una bendición, pero es la bendición humana que hemos adquirido en la carne.
Y cuando aquel varón lo cogió y empezó a pelear con él, le dice, suéltame, y le dice Jacob, no te suelto hasta qué, dice, hasta que no me bendiga. ¿Qué pasa? ¿Que Jacob no estaba bendecido? ¿Qué pasa? ¿Que Jacob no estaba bendecido? La bendición que Jacob tenía es la que él se había buscado en su humanidad. Por eso que se da cuenta y dice, no, yo ya no quiero esta bendición, esta es la que yo me he fabricado, yo quiero la tuya, la que viene por pura gracia, la que viene por medio de la fe, la que es tu espíritu haciendo la obra en mí. Porque he mirado para adentro y todavía me he dado cuenta que sigo siendo Jacob, un engañador y un usurpador. Hermano, haga usted el favor de medir sus palabras, que llevo 24 años de evangelio, no me venga usted a decir que yo todavía engaño y usurpo. Bueno, yo honestamente eso no lo sé. Pero intenta de mirar para adentro, ve qué es lo que hay ahí. Todavía Jacob estaba suplantando las cosas. Todavía era un engañador. Todavía alcanzaba o quería alcanzar la bendición de Dios con las armas de las tinieblas y de esta carne, que es una bruja y una hechicera, que lo que hace es que hipnotiza y empieza a manipular todo el ambiente. Esta carne, sí, esta que es perversa y es mala, le dijo Dios a Jeremías. Engañoso más que todas las cosas no es el diablo. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre, que es perverso a todo lo que da. Y solamente Dios lo conoce. Solamente Dios. Y ahí dice, haced morir lo terrenal. Y dice, en vosotros fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, porque los evangélicos creen que cuando ya hemos cogido al Cristo de los faroles y lo hemos dejado a un lado, y la estampa y la medalla y las imágenes, ya nosotros no pecamos de idolatría. Pero la avaricia, dice, es idolatría. Cuando tú tienes y quieres más, eso es idolatría. Estad contentos con lo que tenéis, dice la palabra. Ahora, si Dios te da, tú lo coges. Claro que sí. Dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. A la par. Vamos a edificar bien, ¿no? Pues claro. Entonces, bueno, hermano, ¿cómo es esto de hacer morir al viejo hombre, crucificar la carne? Si nos desvestimos del viejo hombre, ¿qué pasa? Nos tenemos que vestir del nuevo. Versículo 12. Vestíos, mira cómo usa toda esta terminología que es parafraseando, es una terminología símil, es metáfora, ¿vale? Dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y dice, vaya tela si tiene que pesar ese vestido. Y si sigue leyendo, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Anda. ¿Y ese traje no es bonito? Ese es el bendito traje precioso, tipo de la túnica de colores que Jacob le dio a su hijo José. Ese traje es tipo del creyente resucitado. Oye esto, que anda en el espíritu. Es tipo de la túnica de colores. Refleja los 7 colores del arco iris. Los aspectos preciosos, bellos y lindos de Dios que destilan a través del carácter de la persona. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Alábalo si puede ahora. Gloria al Señor. Nos desvestimos del viejo, pero no nos podemos quedar desnudos para vestirnos del nuevo. Ahora hemos empezado leyendo en Efesios.
capítulo 6. ¿Por qué? Porque esta palabra la hemos empezado al revés, y cuando nosotros verdaderamente nos desvestimos del viejo, es para que nos vistamos del nuevo. No existe un llamado al arrepentimiento de parte de Dios para el pecador que no haya envuelto un proyecto con esa persona cuando sea lavado y limpiado por la sangre de Cristo y vestido del nuevo hombre. Hay muchísimos hermanos en la fe que se han quedado en stand-by, dice el americano, ¿no? Punto muerto. Pero Dios nos tiene que llevar al punto de quebrantamiento, al breaking point, punto de quebrantamiento. Tiene que ser quebrada esa vieja creación. Y tú no puedes decirle a Dios, bueno, tú me salvaste, yo estoy aquí viviendo una vida moderada, ya no peco. No se trata de que tú no peques. Está claro que tú no pecas, pero yo no te salvé para no pecar. Te he salvado para que vayas y hagas lo bueno. Porque ahora te he dado mi espíritu y estás habilitado 100% para ser un discípulo de Jesucristo. El llamado es ser ministro competente del nuevo pacto. Dios está en su mesa comiendo y parte el pan y se caen unas migajitas por allí, como se te pasa a ti cuando come yo. Casa así, y allí está el chipi con las orejas de pico, porque es lo que le queda. Pero Dios hace así y te cae una migajita a ti aquí abajo y te encuentras con una bendición que jamás y nunca tú hubieras pensado que podías optar a ella. Pero por nuestra poca fe no estamos ni siquiera recibiendo las migajitas de la mesa de Dios. Porque tenemos derecho no a las migajas, sino el pan, porque el pan es para los hijos. Y las migajas son para los perros, dijo Cristo. Y aquella mujer sirofenicia que no era judía, que venía de la parte de Tirofenicia a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente atormentada. Y vino a pedirle a Jesús que la libertara. Y Jesús le dice, hija mía, el pan no es para los perrillos, es para los hijos. Y ahí vino la bendita respuesta. Ole, los gentiles, que no se enredan mucho con la ley, le dijo, pero Señor, las migajas, aún los perros, dijo, comen de las migajas de la mesa de sus amos. Oye, y le dijo Jesús, mujer, grande es tu fe, que sea contigo como tú has creído. Una migajita de la mesa de Dios en esa mañana liberó a su hija que vivía atormentada por un demonio y no la dejaba ni de noche ni de día. Una mijita de la mesa de Dios trajo liberación a esa vida. Lo que no hace un tratamiento médico, lo que no hace un médico, lo que no hace una medicina, lo hace el Espíritu de Dios en 0,2. Así, cuando hay una fe pura, una fe verdadera que viene buscando a Dios con todo el corazón. Efesios capítulo 6. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué aparece en la vida del creyente el pecado después de tiempo? El creyente no le cuesta mucho equilibrarse y entrar en una vida de madurez, porque tiene que pasar su etapa de niño, tiene que pasar su etapa adolescente, donde tiene que adolecer esta verdad, donde tiene que verdaderamente entrar a buscar a Dios mirándole al rostro y sabiendo que se tiene que desnudar de ese viejo hombre para vestirse del nuevo. Y Dios no te llama solamente al arrepentimiento ni te llama a su escuela. Tú cuando entras a la casa de Dios entras como un hijo, a todos los efectos legítimo hijo de Dios, y te pertenece toda la riqueza de Cristo.
Que es tanta la riqueza que la iglesia tiene que dice que son inescrutables, son insondables. ¿Sabéis lo que es una sonda? Es una cuerda que se echa, es un cable que se echa en un pozo para saber las dimensiones que tiene. Y cuando el apóstol Pablo se puso a escribir, dijo: las riquezas de Cristo son insondables, son inescrutables. Digo, un predicador, mandaron a uno a tirar la sonda para abajo a ver cuánto era la riqueza que tenemos en Cristo. Ya han pasado 2000 años y todavía está el tío tirando cable para abajo. No hay forma de saber la riqueza que tenemos en Cristo. Pero llega un momento crucial donde tú te tienes que enfrentar a Dios como Jacob se enfrentó en Peniel, como Abraham, aquel día que escuchó la voz de Dios: Abraham, tu mujer por este tiempo, el año que viene, ay, es que se va a cumplir lo que yo te dije. Esto te hace clac. Hasta ahí llegaste, porque de ahí para adelante es la obra de Dios en ti. Es esa obra linda, preciosa y bella que en teología se le llama la santificación. Es la obra del Espíritu. Ese ser es precioso, la obra del Espíritu. El Espíritu Santo edifica en tu vida con oro, con plata y con piedras preciosas. Ahora te desviste del hombre viejo, te viste del nuevo y ahora te pone el traje de guerra de nuestro bendito Rey, capitán y general de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia aún no se ha enterado que ella no tiene lucha contra carne y sangre. Pero tú vas estudiando hoy la vida de cada creyente, de cada iglesia, de cada ministerio, de cada pastor, de cada evangelista, de cada concilio. Oye esto, oye. Y tiene más problemas con hermanos en la fe y con el prójimo que con los mismos demonios. Casi ninguno te va a decir: yo tengo una guerra con el diablo. No, porque se ha dicho en teología que nosotros no tenemos guerra contra el diablo ni contra las circunstancias, porque Cristo lo menciona en el Calvario. Y sí, hay una parte de verdad en eso. Él ató al hombre fuerte. Pero nosotros somos los que certificamos esa verdad con nuestra presencia en esta tierra. Y dice ahí: por lo demás, esto es como cuando entra en Romanos 12, que dice: así que, hermanos míos, os ruego, por lo demás, dice, por lo demás que ha venido Pablo estableciendo un orden en la familia, en el esposo, que el esposo esté sujeto a Cristo, que la esposa esté sujeta al esposo, que los hijos estén sujetos al matrimonio. Y cuando toda la iglesia está ordenada en el orden de Dios por la autoridad divina, entonces dice: ahora sí métele mano a los demonios. Dice entonces: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y otra vez te dice: vestíos. Pero otra vez voy a vestir, claro, porque te tengo que desvestir de un traje, pero para ponerte otro. No, a mí me quita el enojo, me quita la ira, me lo quita todo lo malo. Me quita todo lo malo. Pero ahora me da la bermuda y la chancla, ¿sí o no? Y la nevera llena de filetes, que me voy para Chipiona. ¿No? Como un día que el pastor hizo un culto a la playa y venían los hermanos que parecía que nos íbamos un mes, pero era para un día. ¿Tú sabes eso, no? Eso se llama provisión para la carne. Y nos íbamos un día, ¿eh? Ahora, si hubiera visto cómo era todo aquello, hasta el pájaro se trajo uno. Y lo colgó allí en una arcayata en medio de la playa. Gloria a Dios. Porque dice: vestido de toda la armadura de Dios. Oye esto, que ya acabamos. Toda la armadura, no aparte, toda. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y oye esto ahora, porque ahí sí que vamos a acabar, pero vamos a pegar un acelerón. A ver si el motor está bueno o no. Estamos
continuamente siendo acechados por el diablo. Y el que no se lo quiera creer es un incrédulo, porque la palabra de Dios dice eso. Y que esas acechanzas no las vence tú diciendo el Señor reprenda al diablo. A repréndelo tú, decía que. ¿Cómo dice? Estando firme. Firme. ¿Sabéis que estamos en un ejército? Eso es algo que todavía la iglesia no llega a entender. El soldado es una persona que está 24 horas velando. Oye esto. Y aun cuando tú entras al ejército te dan unos cuantos de trajes, estar de maniobra, estar de esto y estar de paseo. Pero incluso de paseo, tú eres un soldado vestido que estás paseando con el traje de bonito, pero te identifica como que eres un soldado. No vas de civil, vas de soldado, aunque está ha cogido licencia por unos días, pero ¿me entiendes? Entonces, esa vestimenta muchos hermanos nos la quitamos y entramos en un relajo, porque yo desestimo y desconozco que Dios a mí me ha llamado, y me ha llamado después de haberme lavado y limpiado y darme una nueva vida, me ha llamado a una guerra contra espíritus y entidades que habitan en las regiones celestes, en los lugares de maldad. Y muchas veces no estoy firme en eso. Y venimos a la batalla y te ves, hermano, con los pantalones desabrochados, con el cinturón quitado, la coraza todo doblada, el casco mirando para Herbe y sin fusil. Ahora, el Tupperware sí lo lleva por si acá, porque el Tupperware hay que llevarlo a todos lados. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mírame, el problema que tú tienes con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con el pastor, con el compañero de trabajo, todos esos problemas se tienen que resolver en la oración delante de Dios a través del perdón. Y donde tú tienes que apretarte y vestirte y ser agresivo y meterle mano al asunto es con estas entidades. Pero mientras que sigamos sin saber resolver los problemas con carne y sangre, ¿cómo vamos a meternos a bregar con espíritu? Le dijeron a Jeremías, si no has podido con los de a pie, ¿cómo te vas a enfrentar con los de a caballo? Y si en la tierra prometida no estás seguro qué hará cuando te metas en la espesura del Jordán. Entonces dice ahí, no tenemos lucha contra carne y sangre, hermano. Ya está, no pelees más. Depón tu actitud en esa guerra contra los seres humanos que te rodean. Y llévala a los pies de Cristo. Y te vas a dar cuenta que como se te levante el orgullo, el coraje, el enojo, la indignación, todavía está viva esa criatura. Hay que crucificarla. ¿Cómo se crucifica? Vístete del hombre de guerra. Nuestra lucha es principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora dice, por lo tanto, tomad toda, no dice parte, toda la armadura de Dios. Mira cómo es. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo pasado todo, está firme. Quiere decir que todas las pruebas que te vengan, si tú estás armado, vestido con la armadura, la prueba te llega, te zarandea, pero cuando pasa la prueba tú estás firme, claro, vigoroso, lleno de la gloria de Dios, con virtud, con poder, con fe, tirando de otros para adelante. Pero muchas veces llega el día malo. ¿Y cómo estás tú? Te coge la malicia, te zarandea y tú en la carne. En ese momento a nadie se le viene a orar, a nadie se le viene doblar la rodilla, nadie dice párate que este es el enemigo, y se calla y se mete, nadie hace eso. Entonces el otro que lo sabe, que te ve bien
rebosante en la carne, te empieza a zarandear. Y el caso es que como te coja no te suelta en un rato. Igual se pega 3 días zarandeándote. Y a los 3 días, por la misericordia de Dios y porque el Padre le dice, suéltalo ya. Y te tira por allí por un rincón. O mira tú, aparece tú con la cara que tú apareces. Venga zarandeo. Con los pelos peor que los tiene hoy. Con el viento. Y dice, no, para que habiendo acabado todo, estéis firmes. Ahora, ¿cuál es la armadura? Dice, ceñidos vuestros lomos, oye esto, por la verdad. Es como que un cinturón que tú te pones para que te sujete el pantalón, ¿no? Con la verdad. Está la verdad absoluta que es Cristo, ¿vale? Y ahora está la verdad en todo lo que rodea mi vida. Yo no puedo tener medias dobleces, yo no puedo tener cositas escondidas, yo no puedo tener medias verdades, yo no puedo andar con todas esas historias ya, porque eso era de mi vieja vida anterior. Mientras que yo ande todavía así, sí, todavía estoy como una persona que se pone un pantalón, pero no se ha puesto el cinturón. Entonces, a la más mínima de cambio, como te hacían en el recreo cuando era chico, te bajaba los pantalones y te quedabas tú ahí en paños menores. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando tú vas con la verdad, lo pasas mal. No, vamos a decir, ¡ay, qué bendito! Pasas mal. Pero el enemigo no tiene acceso a ti. No puede tocarte porque estás plantado en la verdad. Eso significa ceñido los lomos con la verdad. Dice, vestido con la coraza de justicia. Es como que toda esta parte de aquí, que son los órganos vitales, tú tienes una coraza, un parapeto, que se llama la justicia. ¿Vale? Está la justicia divina con la que Cristo a mí me ha justificado. Pues en esa misma justicia que he aprendido Él, ¿vale? Yo la empiezo a ejecutar en mi vida. La coraza de justicia, ¿qué es lo que es? Cuando yo ya empiezo a dominar los términos de justicia. Yo aprendo ya lo que es justo de parte de Dios. Porque si ando todavía, que no ando firme en la verdad y todavía no estoy desarrollado en la palabra de justicia, entonces siempre ando en ese egocentrismo y en la carne. ¿Verdad que es así? Entonces estamos aquí repartiendo la comida, yo cojo el filete y me lo como. Y mi hermano que estaba esperando que el filete le llegara, yo le doy el hueso. Y le digo, mira, ve qué puedo hacer con eso. ¿Por qué? Porque no soy justo. No me muevo en la justicia. No la he aprendido a manejar. Entonces todos estos órganos, que son los que supuestamente cubre la coraza, ¿vale? Es como que el creyente se empieza a debilitar porque le empiezan a fallar todo el corazón, el páncreas, los riñones, y es como que el organismo se debilita, el creyente se enferma porque no aprende a andar en la justicia de Dios. Cuando tú andas en la justicia de Dios es como cuando la mentira o la verdad, aparentemente tú pierdes, pero tú nunca pierdes. Nunca pierdes. Porque tú aprendes a hacer lo que es justo. Dice ahí, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es eso? Unos zapatos, ¿no? Dice que nos tenemos que poner en nuestros pies el apresto, que es el deseo. Estar presto siempre, ¿para qué? Para llevar el Evangelio a otros. Continuamente tiene que estar esa palabra en tu boca, ese deseo de que el perdido se salve. Hay veces que nos instalamos, como decía uno, y yo no predico. No decir que yo tengo que hacer una actividad para salir a predicar, que puede ser que también, como el hermano tiene carga en su corazón y quiere hacerlo, está todo correcto, pero en el entorno en el que tú te vas envolviendo diariamente, vas metiendo la palabra.
y estás continuamente dándole la palabra a tu entorno de perdidos. Y los tienes ahí. Yo en mi entorno, cada vez que llega uno de ellos, ya está con las orejas de punta a ver qué le digo. Y yo le llevo su serranito, gloria a Dios, envuelto, calentito, gloria al Señor, y con salsa para llevar. Y ahí empieza a comerse la palabra. Y siempre estoy presto a compartir la palabra donde quiera que sea. No, yo que esto, que lo otro, que me coja así, me coja así, vale. Pero cuando nuestros pies pierden ese deseo, ese apresto, ¿sabéis qué es lo que pasa? Es como si fuéramos descalzos. Porque ya no tenemos los zapatos puestos, porque es el deseo de predicarle a otros. ¿Dónde dice Dios en el Génesis cuando habla de la serpiente y de la mujer y de su simiente y la simiente de la mujer? ¿Dónde dice que golpearía la simiente de la mujer a la serpiente? ¿Dónde la golpea? La simiente de la mujer es Cristo, ¿no? ¿Dónde dice que la golpea? La golpea en la cabeza. Pero ¿dónde dice la Biblia que la simiente de la serpiente atacaría a la simiente de la mujer? En el calcañar. ¿Sí o no? Muchas veces el enemigo empieza a atacarnos porque nosotros nos quitamos el traje, hermano. Cuando dejamos de la guerra, el enemigo se mete. Porque esto podemos ser un día de culto, un día de evangelización, pero esto en verdad es para estar envuelto todo el tiempo, o bien a nivel individual, o bien a nivel de iglesia. Pero cuando se acaba ese apresto por llevar el evangelio, ¿qué haces? Te instalas, te acomodas, estás cansado, se te viene a la mente un poco de descanso, de distracción, de ocio. Ahí viene el enemigo y te pica en los tobillos. ¿Qué le pasó a David cuando todos aquellos generales fueron a la guerra y él dijo, yo me voy a quedar? ¿Qué le pasó? ¿Os acordáis de esa historia, verdad? Mandó al ejército a la guerra, pero como él había batallado ya tanto, ya estaba ya un poco pasado de edad, ya no sintió de quedarse, el ocio, el descanso. Bueno, te puedes quedar para descansar. El problema es que se asomó al balcón y vio allí a Betsabé y la codició. Y hoy día la iglesia, los hermanos en la fe, las hermanas, estamos en una tentación y un abanico mucho mayor que el que le vino a David cuando soltó la espada. Porque hoy no tienes tú que asomarte a la ventana de tu casa. Nos han dado una ventana que la tenemos que llevar 24 horas encima de todo. Estamos castigados a llevarla y a estar asomándonos a ella a las 24 horas del día. Y por esa ventana pasan muchas cosas. Y mucha iglesia se está debilitando porque no lleva los zapatos de la armadura de Dios. Y después dice, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas cosas pasan cuando estamos aquí en un culto al aire libre rodeado de toda esta naturaleza. Amados, es en la llenura del Espíritu Santo con ese traje. Oye esto que ya acabo. En la llenura del Espíritu Santo con ese traje donde se produce la crucifixión del viejo hombre. Te lo voy a repetir porque ya acabamos. Es en la llenura del Espíritu Santo vestido con ese traje donde se produce la crucifixión del viejo hombre. Que Dios añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu infinito amor y tu misericordia y tu gracia. Yo te ruego que esto
vaya más allá, Dios mío, de estos micrófonos, de esta palabra, Dios mío, y penetre en lo profundo de nuestros corazones, Dios mío. Danos sabiduría y ciencia para acomodar y establecer esta palabra en nuestra vida, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo, tu Hijo, y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, salúdense los hermanos con alegría, con paz y con gozo, que el Señor los bendiga.